Muy bien. Primero que nada vamos a entrar a los salarios mínimos. Les presentaremos nuestra proyección del salario mínimo para los próximos años, considerando los lineamientos de la iniciativa de 100 pasos de transformación. El escenario contempla que el salario mínimo general continúa aumentando gradualmente hasta acercarse al nivel de la frontera. Para el 2027 estimamos que el salario mínimo general podría ubicarse en 349.69 pesos diarios, mientras que en la zona fronteriza alcanzaría 462.91 pesos diarios. Esto representaría un incremento aproximado del 11 y 5% respectivamente frente al 2026. Como podemos observar, el salario general crecería a un ritmo más acelerado que el del fronterizo, reduciendo progresivamente la diferencia entre ambas zonas. Para las empresas, esto implica anticipar el impacto en la nómina, en las prestaciones vinculadas al salario y los ajustes necesarios para conservar una estructura salarial competitiva y evitar la comprensión entre los puestos operativos. Para ello, les recomendamos incorporar estos escenarios desde ahora en sus presupuestos laborales y revisar anualmente los tabuladores salariales, especialmente en las posiciones cercanas del salario mínimo. Muy bien. Ahora hablaremos un poquito sobre la determinación de los sueldos y salarios. Estos aspectos son muy importantes para fijar estas posiciones. El aspecto número uno, es investigar los rangos salariales del mercado. El primer paso para establecer un salario es hacer una comparativa del sector, es decir, ver cuánto pagan las empresas de la competencia a un perfil de las mismas características. Los sueldos varían mucho en función al tamaño de la empresa y de su ubicación geográfica. Sin embargo, en este momento tan solo estamos buscando referencias del mismo. Como segundo aspecto es fijar una de las bandas salariales para cada puesto. Es importante marcar un sueldo mínimo y un máximo para cada puesto dentro de la empresa, con la intención de mantener una coherencia dentro de la organización. Como tercer aspecto es analizar la rentabilidad económica de cada puesto. El sueldo de un empleado es, es como cualquier otra inversión que se realiza dentro de la empresa. Se espera obtener un rendimiento, por lo tanto, en función a esto, es importante determinar una cantidad máxima que podamos ofrecer. Para analizar la rentabilidad económica de cada puesto, la mejor manera de establecer este límite es haciéndote la pregunta de cuánto valor va a aportar esta persona a la empresa. La cifra debería ser el valor máximo para pagar para este perfil. Como cuarto aspecto es describir las funciones de los empleados. Dentro del modelo de la retribución de la empresa es importante describir las funciones de los empleados y definir con claridad qué aspectos y en qué grado le otorgan más al seniority y por lo tanto una compensación más elevada. Dentro de los planes de carrera de cada una de las empresas, también es importante determinar qué hitos se han de alcanzar para poder pasar de un escalón a otro. Puede ser aspectos relacionados con la antigüedad, la información, la experiencia o méritos alcanzados. Como siguiente aspecto es también valorar la experiencia del empleado. La experiencia de un profesional suele ser un valor diferencial, no es lo mismo un profesional que acaba de aterrizar en el sector que uno que ya cuenta con una amplia trayectoria, contactos, conocimientos, etcétera. Por eso, al momento de realizar una oferta económica, es importante tenerla en cuenta. Como como hemos establecido una banda salarial, podremos ajustar la propuesta económica en función de la experiencia del candidato. También es muy importante tener en cuenta la localización de la empresa. El salario también ha de atender al costo de vida en la ciudad en la que asienta la empresa. Otro siguiente aspecto es analizar la capacidad económica de la compañía. Otro aspecto fundamental es la capacidad económica de que la empresa para poder hacer frente a las nóminas de sus empleados. No solo debe tener en cuenta el salario bruto de cada trabajador, sino el costo laboral. Esta parte, por ejemplo, si una persona cobra 10,000
10,750 al mes, a la empresa le cuesta en realidad 13,000 pesos al mes. Otro aspecto son las expectativas del empleado. Es muy habitual, tanto en entrevista de trabajo como en revisiones de sueldo, preguntar por las expectativas del profesional sobre su salario. Si tú como empresa puedes igualar la cifra porque está dentro de tu banda salarial establecida, bien, sin embargo, si la cantidad es muy elevada, habrá que replantarse el futuro del empleado, ya que es muy probable que abandone la compañía o acepte una oferta más elevada. Por eso es muy importante tener una determinación salarial equilibrada entre estos factores. El objetivo no es simplemente pagar más, sino pagar estratégicamente, ofrecer una compensación competitiva para atraer y conservar el talento, manteniendo al mismo tiempo la equidad interna y la rentabilidad del negocio. Muy bien, ahora sí hablemos un poquito sobre incrementos, perdón, del estado de Guanajuato. Como podemos observar, ha cambiado la estrategia de compensación de las empresas. Desde el 2019, los incrementos salariales han mantenido una tendencia creciente y se han ubicado claramente por encima de los ajustes en beneficios. Después de alcanzar uno de los niveles más altos en el 2024, el mercado comenzó a mostrar cierta moderación en el 2024. Para el 2027 proyectamos un incremento salarial del 6,66% y un ajuste en beneficios del 2,28%. Esto nos indica que las empresas seguirán concentrando sus recursos principalmente en el salario directo. Ahora, en esta gráfica muestra cómo se ha evolucionado el salario diario de ingreso en el estado de Guanajuato. En el 2019 eran 182,53 pesos y para este 2026 alcanzó los 328,39 pesos diarios. Para este 2027 estimamos que llegará a 342,86 pesos diarios, lo que nos representa un incremento aproximadamente del 4,4% respecto al 2026. En términos generales, el salario de ingreso casi se ha duplicado desde el 2019. Esto refleja que las empresas han tenido que ajustar sus niveles de contratación para poder atender las condiciones de mercado y seguir siendo competitivas dentro del mismo. Ahora, para nuestro estado de Saltillo, el comportamiento histórico de incrementos en salarios y beneficios, podemos observar que el incremento salarial siempre ha sido mayor que el destinado a beneficios. El nivel más alto que se presentó en el 2024 el nivel más alto que se presentó en el 2024 es un incremento salarial del 7,27% para el 2026. El mercado reporta un 6,89% en salario y un 1,75% en beneficios. Para el 2027 proyectamos una moderación del 6,1% de incremento salarial y 1,25% en beneficios. Ahora nos vamos, cómo ha evolucionado el salario diario para el ingreso para Saltillo. Aunque en el 2021 se presentó una ligera disminución, a partir del 2022 observamos un crecimiento constante. El salario pasó de 224,37 diarios a 374,44 en el 2026. Para este 2027 proyectamos que alcanzará los 391,17 pesos diarios, lo que representa un aumento aproximadamente del 4,5% respecto al año anterior. En términos generales, la tendencia nos indica que las empresas deberán continuar revisando sus salarios de contratación para mantenerse competitiva y atraer el talento que necesitan. Muy bien, ahora pasamos al estado de San Luis, donde les mostramos que los incrementos salariales han sido constantemente mayores que los ajustes en beneficios.
El incremento más alto se presentó en el 2023 con un incremento del 8,87%. Posteriormente, en el mercado comenzó a estabilizarse. Para este 2027 proyectamos un incremento salarial del 6,43% y en cuanto al beneficio proyectamos un 1,58%. De la misma manera, para nuestro salario diario de ingreso para el estado de San Luis Potosí, ha mantenido una tendencia del crecimiento constante, especialmente a partir del 2022, pasó del 208,35 en el 2019 a 353,29 en el 2026. Para el 2027 proyectamos un salario de ingreso de 374,63 pesos diarios. Ahora sí, para nuestro estado de Nuevo León, observamos que el incremento salarial alcanzó su punto más alto en el 2023 con un 8,75%. A partir de este año comenzó una reducción gradual hasta ubicarse en el 6,36% en el 2026. Para este 2027 proyectamos un incremento salarial del 6,12% y en beneficios un 3,02%. Ahora mostramos su evolución de salario de ingreso para el estado de Nuevo León. Podemos observar un crecimiento sostenido desde el 2019 con un ajuste especialmente importante entre el 2023 y 2024, el cual pasó de 271,83 a 321,07 pesos diarios. Para el 2026, el salario de ingreso se ubica en 350,14 diarios y para el 2027 proyectamos un alcance del 372,16 pesos. La tendencia continúa siendo ascendente, por ello las empresas deberían revisar sus salarios de contratación permanente que sean competitivos frente al mercado de nuestro estado de Nuevo León. Muy bien, ahora vamos a hablarles un poquito acerca de nuestros incentivos. Recordemos que los incentivos deben reconocer los comportamientos y los resultados que contribuyen al cumplimiento de los objetivos dentro de nuestra organización, fortaleciendo el compromiso, la productividad y la retención del talento. Algunos de estos incentivos a corto y largo plazo pueden ser bonos de puntualidad, bonos de productividad, bonos de permanencia, convenios y tiempo freestyle. Algunas recomendaciones que nosotros les damos es alinear sus incentivos con la cultura organizacional, contar con una justificación financiera y de objetivos claros, vincular directamente el desempeño con la recompensa, utilizar indicadores medibles y transparentes, evitar la discrecionalidad mediante las reglas definidas. Estos son los incentivos que este, la mayoría de las empresas están otorgando en el momento. Igual, les platicamos un poquito acerca de los beneficios, que también es muy importante dentro de estos, bueno, tomarlos en cuenta dentro de estos incrementos salariales, ya que también tenemos que tener en cuenta que los beneficios deben responder a las necesidades de nuestros colaboradores. Tienen que ser competitivos en el mercado y financieramente sostenibles para generar un compromiso, un bienestar y una retención del talento. Algunos de nuestros beneficios que nosotros les recomendamos y son los que tienen más nuestras empresas es su seguro de vida, gastos de médicos mayores, vales de despensa, fondo de ahorro, ayuda para el transporte, cursos y certificaciones. También nosotros les damos algunas recomendaciones para poder alinearlos, que serían alinear estos beneficios a las necesidades de los colaboradores y estrategias de la empresa, mantener competitividad respecto al mercado laboral y el sector de referencia, evaluar la viabilidad financiera y el retorno de inversión de cada beneficio, comunicar claramente el valor y el alcance de los beneficios otorgados y establecer criterios de elegibilidad y políticas transparentes. ¿Entendés?
Muy bien. Los dejo con mi compañero Paula. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dentro de los temas muy relevantes que tenemos como retos en RH, en la segunda gráfica que presentaba Paloma, es el tema del salario mínimo. Si recuerdan, estamos estimando que para el 2032, esto es en 6 años, el salario mínimo de frontera y el resto del país sea igual a 590 pesos, ¿sí? Lo cual va a ser un reto porque nos va a alcanzar a las categorías más bajas, ¿sí? Entonces, importante tenerlo esto contemplado para efectos de nuestros presupuestos e ir viendo qué estrategia vamos a seguir en los próximos años, donde para alcanzar lo que está pretendiendo el gobierno son incrementos de 11, 12, 13% anual para el resto del país y estimando que en la frontera, al igual que lo de este año, van a ser incrementos de 5 o 6%. Entonces es un reto muy interesante que vamos a tener. Después, ¿qué pasa con beneficios? En el caso de beneficios, eh, quisiera dividirlos en dos bloques. Uno es competitividad, sí, y a veces es el parque industrial donde estoy. Si hablamos de sindicalizados, es si tengo 10 empresas en mi parque industrial, la mayoría está creciendo. Eh, ya sabemos que todos los días hay vacantes en la gran mayoría de las empresas. Si el promedio que dan es 10% en despensa, pues tengo que estar muy cerca de ese 10%. Entonces, hay algunos beneficios que el mercado ya da en la gran mayoría de las empresas, que este mercado cercano, insisto, en el área de operativos es casi, casi mi parque industrial y lo cercano, debo de estar muy cerca de esos montos. Entonces, parte de mi estrategia que yo deba tener para el 27, 28, 29 es si en donde estoy yo en el estado, parque industrial, y aquí para agarrar la tabla como ejemplo, sea 9.35 de despensa y yo tengo el 5%, pues necesito una estrategia para acercarme lo antes posible al 9.35, ¿sí? Es un hecho que no va a haber dinero para de un día para otro yo dar lo mismo que el mercado. Es complejo al final de cuentas, pero lo importante es saber dónde estamos y qué estrategia vamos a seguir para los próximos años para la competitividad. Bien importante que yo defina como empresa. Yo puedo definir, voy a estar en Vales Fondo de Ahorro 2 puntos abajo, con los retos que eso implica para la atracción de personal. Entonces, bien importante cuando ustedes reciban la información de, del análisis contramercado que tienen, es de aquí, dónde estoy parado, dónde está mi competitividad y qué es lo que quiero. Y es bien importante que esas pláticas sean con nuestro director general, el director de operaciones y trabajar junto con finanzas para efectos de los presupuestos. ¿Sí? Entonces, es bien importante. Tabla que ustedes están viendo es un resumen. Eh, Estimamos que la gran mayoría de participantes están dentro de nuestras encuestas donde viene todo el detalle de cuánto del mercado, las que tienen ciertos estudios, cómo estoy contra ellos y tanto a nivel de por puesto y a nivel como empresa, cómo estamos. ¿Sí? Entonces, bien importante, esta es una tabla ejemplo, pero pueden ver que en general yo lo que les puedo decir, más del 85% de las empresas ofrecen seguro de vida, gastos médicos, vale de despensa, fondo de ahorro, casi automático, ¿sí? Importante saber el porcentaje que está ofreciendo mi mercado para ver qué estrategia yo puedo utilizar, ¿sí? Y hay otras que son, le quiero llamar más
¿Baratas en qué sentido? Las becas son muy relevantes, pero ponemos condiciones. Este, que sea parte de su plan de desarrollo, inclusive si van a entrar, requerimos asistencia, una calificación para poder dar la beca. En ese sentido, son baratas, pero además me dan mucho beneficio. Voy preparando a mi personal para lo siguiente. Hay empresas que a través de sus asociaciones, hay programas, por ejemplo, de capacitación para alguien, un operario, volverlo técnico después de año y medio y probablemente lo becas al 100%, otra vez con las restricciones que tú le vas a poner de asistencia, calificación. Entonces tú vas generando tu plan de desarrollo para poder cubrir puestos técnicos que no hay muchos en el mercado y entonces más que un gasto se vuelve una inversión en el desarrollo de tu personal. Entonces al final las ponemos ahí, pero es bien importante el considerarlas porque si todo el personal es elegible, pero por otra parte se aplican ciertas restricciones para que tú se las des muchas empresas dicen 5% del personal por año. Es para lo que tengo y no tengo más de 30,000 pesos. ¿Sí? Entonces, bien importante porque eso también genera que estos empleados generan retención con la empresa. ¿Sí? Adelante. Ahora, ¿qué hacer con la información? Esto es bien importante. Entonces, yo ya tengo un reporte que compré, conseguí, yo sé cómo estoy, tengo que mis colaboradores están al 80, 90, 100% contra el mercado, al 110. ¿Esto de qué me sirve? Es muy importante la estrategia que tengamos de qué vamos a hacer con la información. En el caso de empleados, ahorita esta gráfica está más para empleados, ahorita vamos a hablar de sindicalizados. Normalmente nuestra recomendación es, si yo le voy a ofrecer o yo ya tengo un presupuesto, voy a inventar el número 7%. Normalmente nuestra recomendación es, oye, no lo des general, da tal vez un 5, 5,5 como tal en promedio, pero después reconoce desempeño. En el caso de tu personal de alto potencial, ¿a qué nivel lo quieres llevar? Si son cartas reemplazo, tú tienes a tu superintendente de mantenimiento, es carta reemplazo de tu gerente de mantenimiento. ¿Qué reconocimiento económico como retención le quieres dar? Y el personal de alto desempeño. ¿A qué se refiere esto? Si mi promedio es 5% el que voy a dar como promedio, pues el de alto desempeño pues se debe llevar 7, 8% y los tuyos de bajo desempeño, hay plantas, negocios que dicen mal desempeño, malos comportamientos, el incremento es cero. Mientras no mejore, etcétera, y ya alguna acta administrativa, lo que sea. Entonces, en esos extremos, yo tengo a alguien de alto desempeño que además es un ejemplo, pues lo debo reconocer económicamente. ¿Por qué? Porque es lo que quiero, que ellos sean el ejemplo y que se sientan reconocidos. Entonces, bien importante que ustedes tengan identificados quiénes son aquellos de alto potencial, que son aquellos que pueden crecer 1 o 2 niveles entre 1, 3, 5 años, quienes ya son cartas reemplazo a corto, mediano y largo plazo, y en evaluaciones de desempeño en esa estrategia anual, ustedes siempre tener un diferencial para el desempeño, ¿sí? Porque también implica para los de bajo desempeño no darles necesariamente el promedio, ¿sí? Entonces, bien importante para que ese presupuesto que siempre va a ser limitado, para los RH siempre tenemos esa limitación, la parte donde podemos aportar es, si solamente me dieron el 5%, ¿cómo lo reparto de la mejor manera? ¿Sabes qué? Me voy a quedar de ese 5, doy un 4 parejo, pero este 1%, ¿cómo lo reparto? Para que ese personal que quiero yo retener, tener reconocido, sienta que sí lo estoy mirando, ¿sí? Eso es bien importante, ¿sí? Entonces, en resumen, es no repartir parejo, sino tener
montos para poder nosotros diferenciar. Siguiente. Ahí. Aquí son ejemplos, ¿no? Un esquema diferencial para alto potencial, carta reemplazo y alto desempeño. Empezamos con lo que habíamos terminado, alto desempeño, incremento por mérito encima del promedio, bono resultado a X temas medibles, es bien importante. Si van a dar bonos, debe de ser bien claro como una meta SMART. Tienes que lograr ABC en tanto tiempo y basado en eso, así se determina el bono y vas a tener el 1.5 o el 1%, lo que sea. Los bonos pueden ser un arma muy positiva si todo está claro. Si son discrecionales, la gente no sabe de dónde. Oye, pues yo te había dicho que más o menos tanto, pero pues ¿qué crees que se complicó? No me lo autorizaron. Entonces, bien curioso que el bono puede volverse negativo. Entonces, tengan ustedes mucho cuidado a la hora que desarrollan algún tipo de bono de reconocimiento, que esté muy claro las reglas y además comunicadas, ¿sí? Eso es bien importante. De alto potencial ratificando. Es aquel personal que todavía no da esos resultados porque le falta experiencia, le falta que pase por tal vez por alguna línea de producción, que conozca mejor otro equipo, si es de mantenimiento, pues sí, sabes que le falta la parte electrónica, los equipos que tengo tipo ABB, etcétera, ahí tiene un área de oportunidad, le falta la certificación. Oye, pero la verdad es que muy bien, lo trato diferente, ¿sí? A aquellos. Y carta reemplazo, como comentábamos, tienes tu superintendente de mantenimiento, va a ser la carta de reemplazo de mantenimiento, que créanme, es puesto bien crítico el gerente de mantenimiento en la gran mayoría de las plantas, porque pues, necesitas saber un poco de todo entre la parte electrónica, electricidad, mecánico, y entonces ese todólogo que tienes de gerente de mantenimiento, los superintendentes, es bien importante definir quién va a ser esa carta de reemplazo, ojalá más de uno, para que al final puedan ustedes tenerlo un poquito protegido. Nada te va a garantizar que no se lo piratee otra empresa, es al final de cuentas, pero al final que él mismo sienta que si es diferente por las certificaciones, su desempeño, que él sienta que lo tratamos diferentes, ¿sí? Siguiente. Algunas conclusiones en esta parte en general de administrativos, ahorita pasamos a técnicos. ¿Qué me da el tener esta estrategia? Incremento mi probabilidad de retención del personal clave y sucesores críticos, el mejor uso del presupuesto. Lo mucho poco que me den está muy bien utilizado. Va a haber aquel personal de alto desempeño, si bien que los está reconociendo, pues van a tener ese alto compromiso para continuar siendo diferentes. Y todos tenemos ese 10-15% de personal que la verdad son aquellos que se mueren en la raya y me dan más de lo que se les pide. Y la continuidad operativa, eso es bien, bien importante, porque puedo yo tener, imagínense que si tengo yo 4 superintendentes, en este caso de mantenimiento, y se me van 2, se me complica, como tal. Ratifico, no hay garantías, incremento las posibilidades de retención. Entonces, ¿qué pasa si no lo hago? Pues pierdo talento, se me ve el conocimiento. El costo de reemplazar a alguien es carísimo, porque no conoce tus máquinas, no conoce tus políticas, no necesariamente maneja el mismo tipo de actitudes. Se dice en algunos análisis que un personal administrativo para que te empiece a dar resultados, al menos de alguien de buen nivel, puede tardar hasta 6 meses. En el caso de operativos, el estimado son 3 meses. Entonces, uno pierde muchísimo con la rotación. Por eso, la inversión en esta parte de retención es valiosísima.
Si yo doy incrementos generales, pues obviamente al mismo tiempo no reconozco el alto desempeño y por otra parte, el que no hace mucho, pues dice, pues estoy parejo, este, no tiene caso que yo dé más, ¿sí? Y si yo tengo un plan de sucesión, pues realmente, si no lo tengo yo soportado por una estrategia de compensación, en adición a las certificaciones, becas que le pueda dar, la verdad es que se vuelve muy pobre y no me sirve de mucho como RH, ¿sí? Entonces, bien importante el que ustedes desarrollen esta estrategia de compensación. La siguiente para ti, ahorita nos vamos a las preguntas y todo para abarcar todos los temas que puedan tener dudas o comentarios. Retención de puestos técnicos. Un tema no solamente en México, pasa igual en Estados Unidos. No hay técnicos, no hay. Y si todavía, ratifico, quieren electrónicos caros y no hay. Matriceros caros y no hay. He visto en las encuestas, tenemos mercados en donde el matricero gana más de 20,000 pesos y le batallan para conseguirlos. Gana más que el supervisor de producción. Entonces, es muy importante tener una estrategia para aquellos puestos técnicos, sean empleado o sindicalizado. Olvídense de esa parte. Y particularmente, y es un punto de vista personal, me decían, es que los va a pasar de empleados y ya con eso no es tan automático, ¿verdad? Les quieres pagar más, les quieres ofrecer otras cosas, está bien, pero no es como que lo paso de sindicalizado a empleado y ya los voy a retener, no es tan automático, eso es bien importante. Si yo lo voy a pasar como empleado para que, y le voy a dar otro tipo de rango salarial, y otros beneficios que para el técnico sean relevantes, adelante, pero no es tan automático, ¿sí? Yo les puedo decir de los datos que tenemos, yo creo que alrededor de 30%, 25% de las empresas tienen a sus técnicos como empleados, ¿sí? Ahora, como sindicalizados, después pagar 20,000 pesos, 30,000, pues claro que sí. O sea, puedes pagar entre comillas, lo que se requiera, basado en lo que te dé la información de mercado. Pero hay a veces ese temor de, oye, pero es que si yo pago 20, los demás sindicalizados, ¿qué va a pasar? Pues que se certifiquen. Yo creo que todos hemos tenido esa pregunta, como tal. Al final de cuentas, esa es la zanahoria para los que no tienen certificaciones, es he estado en empresas donde dábamos la beca para que se te certifiques y varios ya no, pues no, gracias. Entonces, bien importante, no es tan automático, lo hago empleado y lo retengo, no es tan automático, bien importante. Ahora, como comentábamos, hay poco personal con la alta experiencia. La mayoría son empíricos, ¿sí? Tú les pides certificaciones y la gran mayoría no, y terminas contratándolos porque no hay más. Es, oye, pero si le sabe a la máquina, pues ya pasó pues ya fue con el superintendente y sí pasó. Entonces, bien importante, porque es algo que sufrimos todos, ¿sí? Entonces, hay un impacto directo en la productividad, porque pues se cae una máquina, adiós productividad, ¿sí? Entonces, y hay algunos equipos que le pegan a tu proceso de producción de una manera relevante, en procesos de producción que no puedes parar. Entonces, bien importante el por qué aquellos puestos, ciertos puestos técnicos son clave. Electromecánicos, matriceros, soldadores, técnicos de CNC, PLC, es altamente relevante, ¿sí? Entonces, algunas recomendaciones, hay empresas que lo que tienen es una prima, un bono, que a veces lo incluyen hasta en la parte semanal o se los incluyen semanal, simplemente porque es aquella persona crítica, el único que le sabe a estas dos, tres máquinas, y que tú le hablas, te dicen, y a veces del técnico es que él sabe dónde le pegue y ya funciona. Créanme
En empresas que ya llevan muchos años, es curioso, ese técnico que probablemente no tiene certificación es el que más le sabe porque sí te resuelve un problema a veces por teléfono, es bien interesante, pero lo debo de cuidar, ¿sí? Entonces, bien importante el que junto con su gente de, en este caso estoy hablando mucho más de mantenimiento, trabajar junto con el gerente de mantenimiento, el director de producciones, oye, ¿quién es ese 10-15%? Porque no le puedo dar bonos a todos, de ese personal clave que tiene un impacto relevante en la organización. Y ellos tú los tienes en este paquete diferencial. Y la otra, capacitarlos, certificados, creen su plan de desarrollo, una alta recomendación, trabajen con universidades técnicas, ¿sí? Ténganlos de practicantes, ¿sí? Y después van creando su banco de personal para que vayan integrándose en la operación. Créanme, no hay cantidad suficiente de técnicos. Necesitan crear ustedes su propio mercado, ¿sí? Entonces, bien importante, un puesto técnico crítico puede no ser de alto potencial porque él es el que le sabe al PLC. No le interesa ser gerente, ni tiene ganas, etcétera, ni el supervisor de mantenimiento no piensa lidiar con sus compañeros. Entonces, pero puede ser el que más gane, claro, pero porque es justamente alguien que te va a garantizar esa continuidad en la producción. Entonces, esto es bien, bien importante. Siguiente, Paloma, creo que falta uno. Si quieres, antes de eso, ahorita llegamos a esta parte. Inclusive, si ustedes ven, y dependiendo del mercado, hay mercados donde hay quien se anuncia en los periódicos y ustedes pueden ver también cómo ha funcionado el mercado. Hay empresas que toda la vida tienen afuera, se necesitan operadores generales, bono de 200 pesos por entrevista, de retención de 500 pesos por 3 meses. Créanme que es un mercado muy competitivo. Entonces, la noticia para los RHs es tenemos, que me siento como RH, un reto bien interesante, primero con el tema de salarios mínimos, con este crecimiento, donde es un hecho, nos van a dar, ustedes vieron cuánto estiman los mercados crecer, 6-7%, pero el mínimo va a crecer potencialmente 12%. ¿El sindicato qué me puede pedir? Tal vez el 12%. Mi personal va a escuchar, pues es que los salarios están creciendo 12%. Pues sí, el salario mínimo, ganan más. Bien importante, mucha comunicación formal con la gente, porque créanme, entre TikToks, el Instagram, el Facebook, van a encontrar en mil informaciones qué es lo que les va a llegar. Es que ya esta planta creció 12%, etcétera, no necesariamente es información parcial. Entonces, muy relevante, alta comunicación formal con lo que se sabe. No tiene que ser ni confidencial. Oigan, señores, subió el salario mínimo a partir del 1 de enero, de acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Es lo que hay, esa es la verdad. No subió 20, no subió 5, en frontera tanto. Recuerden, aquí nosotros negociamos el contrato en enero, febrero, marzo, cuando lo tengan. Ahí nosotros vamos a estar analizando todos los impactos. Lo cual nos están dando información confidencial. Cada año nos juntamos con el sindicato. Entonces, alta comunicación, bien, bien importante con la gente y tener una estrategia tanto para el personal operativo, porque se incrementan los salarios mínimos, tanto para el personal técnico, porque no hay, y no quiere decir que en operativos haya muchos, pero en técnicos es más complejo, y el personal administrativo, tanto le voy a llamar el de piso, el superintendente de mantenimiento, de producción, el de calidad, más los administrativos, hay una competencia muy fuerte en todos los mercados y de repente se switchea de un mercado a otro y algunos puestos.
Un ejemplo, hace 3, 4 años, ¿qué pasó cuando la pandemia? Varias empresas trasladaron sus áreas de compras a México. Y entonces el área más competitiva y más agresiva en el 21-22 fueron los compradores. Claro, tenían que ser bilingües, pero si tú tenías compradores bilingües con experiencia comprando también en Estados Unidos, se iban por 30, 40%. Entonces también hay que estar muy atento de estas tendencias que pueden darse para tu RH estar preparado. ¿Qué, ¿Qué ofrecemos en Catch? Y insisto, la gran mayoría ante nuestros reportes. Primero, un reporte semestral muy detallado de cómo está el mercado. Ofrecemos los boletines bimestrales, damos webinar para tenerlos actualizados. La idea es que nosotros, la firma, lo que tiene el propósito es cómo les podemos dar valor agregado con información oportuna, bien importante, para que ustedes puedan tomar decisiones. Hay algunas, ya a mí me tocaba, yo trabajaba con las empresas de cooperación global, claro que sí, era lo que compraban mis jefes en Estados Unidos. ¿Qué pasaba? Que la información era una vez al año. Entonces yo ya cuando iba a negociar, pues yo no tenía información actualizada y es algo que Cash me pongo del otro lado, me ofrecía y entonces me ayudaba mucho en la negociación con el sindicato, ¿verdad? Pues saber cómo está mi área para poder nosotros establecer la estrategia en ese caso, de negociación salarial. ¿Sí? Entonces, aquí ahora nos vamos a la parte de preguntas. Si me ayudas, Paloma, para irlas Claro leyendo. que sí. Muy bien, por aquí había levantado la mano Edna, no sé si a Paola. Ay, Sí, tienen el micrófono abierto, es lo que ya no sé si les dimos para que nos pueda compartir. Si nos vale. escuchas, Paula, y Paola, si no, puedes escribirnos la ya te preguntita por el chat. escuchamos, ya le pude yo dar aquí que sí te pudiéramos escuchar. Adelante, Paula. Si no, nos vamos a las preguntas en el chat. Déjenme. Chat. Muy bien. Voy con la última que para irme ahora sí de atrás para adelante. La información de las regiones que no se mostraron en esta edición vendrá desglosada en la encuesta semestral. Sí, lo que nosotros hacemos es, si tú estás en Aguascalientes o estás en San Luis o estás en Puebla, Tlaxcala, nosotros presentamos la información por regiones. ¿Sí? Aquí dimos algunos ejemplos porque por dos razones. Apenas acabamos de cerrar la encuesta semestral justamente el lunes, o sea, hace 2 días, y los reportes que hacemos, probablemente los resultados los vamos a presentar en unas 4 semanas, Paloma, Sí, claro, la aproximadamente. segunda semana de agosto. Ahí los presentamos, tenemos sesión por región y o asociación, y pues ¿cuántas presentaciones? ¿Son 12, 15 Son aproximadamente? 16, ajá, Son aproximadamente. 16 donde sí nos enfocamos más a los resultados de esa región. Y después tenemos una plática a nivel nacional, que también está programada para agosto, ¿no? Según yo, después de que presentamos. Sí, es ¿Sí? correcto. Eh, lo del incremento al mínimo en el 27, basado en lo que ha dicho el gobierno, nuestra estimación es 12% el general, 5 o 6% el de frontera, para que después de esos 6 años estén cerca de 600 pesos. Esa es la estimación. Bien, otra pregunta es, ¿tendrán información sobre los montos de bono de permanencia que están otorgando las empresas para técnicos? Sí, de la misma manera estarán apareciendo en la encuesta Sí, también semestral que les hermoso. comenta mi compañero Pablo.
¿Cuál es la proyección de porcentaje del incremento de salario mínimo para el 2027? Era lo que comentábamos, era 12% y 5 o 6% para frontera, pero si ven los salarios en promedio de las empresas, yo creo que va a estar entre 6 y 7% como tal, con una inflación que estamos estimando va a cerrar muy cercano al 4%. Entonces, por una parte, el que las empresas estén en 6,5, 7 implica que va a haber un incremento real en promedio a los salarios, le voy a llamar de todos porque es en promedio, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar? Sobre todo en operarios, lo que decíamos, revisen cómo está su última categoría para ver si este sube 12% el mínimo, qué debo de hacer para asegurar una diferenciación en los diferentes niveles operativos. Bien, vemos que nuestro compañero está contestando preguntas. No hemos Eh, tenido una nueva. Diana, Así, levantaste la mano, a ver si te podemos Sí, escuchar. sí, ¿me puedes escuchar? ¿Sí? Ok, tengo una pregunta. ¿Me puedes expandir un poquito más con respecto a las empresas que están en el border? Y, por ejemplo, en mi caso, nosotros tenemos una planta en Querétaro que Uh-huh. eso se ha disparado de una manera increíble por el crecimiento de la automotriz en esa área. Y yo me he dado cuenta que es más competitivo ahora encontrar gente en Querétaro que en Reynosa, que está en el borde. Tengo entendido por lo que he escuchado con colegas que he hablado y todo, que ahora no necesariamente ya porque estés en el border va a ser más caro, sino que ahora puede, por ejemplo, como en Querétaro, que estamos teniendo este wages compression por el crecimiento ese tan grande de la automotriz. ¿Qué me dices de eso, por favor? Mira, gracias por la pregunta. Muy interesante, porque ¿qué ha pasado? Yo físicamente estoy en Monterrey. Monterrey ha sido este caso que comentas que ahora está pasando en Querétaro y en algunas áreas del Bajío. Sigue creciendo, es que por una parte me voy a rezar tantito. A nivel de México, se dice es que México no está creciendo. Ok, menos del uno, etcétera. Pero después tú estás en automotriz y dices, pues yo necesito contratar 200 personas y no hay. A ver, ya no entendí. Y la empresa de al lado está contratando 50 y la otra está contratando 30. Algo bien interesante es, de acuerdo a la encuesta que hicimos hace 6 años, todos los mercados, bueno, no todas las empresas, iban a tener crecimiento y la que menos iba a crecer el 2-3% en todos los mercados. Mercados donde iban a crecer más la mano de obra requerida, estimada por las propias empresas, era Monterrey, Querétaro, de las que más iban a crecer. Entonces, primero el país como tal, dato oficial, no está creciendo, no llega apenas al 1%. Buena noticia para México, quienes hemos estado en automotriz, sigue creciendo. Hoy es que el tema de aranceles bajó un poquito el requerimiento, pero después como que dijeron, pues no está pasando nada. La verdad es que los requerimientos han seguido incrementándose. Entonces, ahí está tu duda, tú dices, pero entonces, a ver, si el salario mínimo crece 12, pero yo con este incremento no puedo contratar gente. ¿Por qué? Porque no hay. Entonces, al final los mercados no crecen igual. Tú ves inclusive ahorita que lo que presentaba Paloma, si tú ves el salario de ingreso de mercado A con mercado B, hay diferencia. ¿Y de qué tiene que ver? Competitividad, cantidad de gente, crecimiento. Entonces, ¿eso tú lo estás enfrentando yo en Querétaro? La respuesta es sí, y va a seguir igual, es la estimación, al igual que mercados como Monterrey, porque el requerimiento de mano de obra que se está estimando es muy importante. Y si adicionalmente le metes la rotación que todas las plantas tienen, en general, hay casos muy puntuales que tienen muy poca rotación, la verdad es que no terminas de contratar, ¿sí?
yo recuerdo en Monterrey, este, de 10 años para acá, bono por entrevista, bono porque te quedaste 3 meses, pues llegaba el momento entre que cada semana tenías que ver las empresas que estaban ofreciendo para no quedarte atrás. Si es un súper reto para los RHs en estos mercados, porque tú dices, oye, si estoy contratando con el bono A, bono B y mis internos, entonces tienes toda la razón. La verdad es que hay ciertas regiones que el crecimiento es mucho más relevante y va a ser muy interesante lo que surge en esta información de 3, 4 semanas que presentemos el dato de Querétaro, Monterrey y las otras, ver cuál es el crecimiento que están teniendo, el que van a tener. Pero sí es un reto, como tú dices, no es como que A más B es igual a C, no, no, no es así. De hecho, es Espero más haber del contestado. 60%, más del 60%, pues han contestado de este crecimiento en la parte de Querétaro, y más para los perfiles técnicos y operativos. Sí, sí es un tema. Ujú. Muy bien, ujú. Diana, ¿contestamos tu duda, pregunta sobre eso? Sí, sí, pero quería solo ya para quedar claro, ya parece que es un mito la frase de decir que porque está en la frontera es mucho, tenemos que dar los aumentos más altos comparado a las otras partes de México. Ya eso queda como un mito por lo que hablamos. Sí, y en adición a que el salario mínimo ya se va en algún momento dado a llegar a ser el mismo para frontera. Entonces, Ajá. ¿qué está pasando en estos otros mercados muy competitivos como Querétaro, Monterrey, que están creciendo mucho más rápido que otros mercados? Entonces, tú dices, oye, ¿y qué pasa contra frontera? Tenemos áreas en México que entre escolaridad, experiencia, el tipo de personal que se tiene es más técnicamente más capaz, luego entonces se vuelve más caro. Y de repente te autorizaron 20 técnicos más. Entonces, pero no solamente es tu empresa. Entonces, en algo que es muy positivo, yo ratifico a nivel de país, a nivel de automotriz, que pensamos hace algunos años que sí iba a caer con el tema de aranceles en una forma relevante, es una muy buena noticia, pero lo que pasa es que, como dices, oye, como que pareciera el cuento de nunca acabar, pues va más arriba, va más arriba, y no se termina bueno, en lugar de ofrecerle 350 pesos, le ofrezco 400. Y los que tienes en 420 en tu empresa, y los de 450, entonces sí, o sea, esa parte del mito se está terminando. Muchas gracias. No, de nada. Valentín, adelante, Valentín. ¿Sí nos escuchas, Valentín? Valentín, ¿nos escuchas? Creo que tiene problemas con su micro, pero nos dejó en el chat la A ver, preguntita. El qué salario de bueno. ingreso para el 2027 en el estado de Guanajuato sí estará correcto, ya que la proyección muestra 342,86, pero el mínimo incrementa el 12% para el 2027. Este quedaría alrededor de 352,8 superior a la proyección de ingreso de Guanajuato. Ahí Mm. tienes la gráfica, lo checamos. Pero sí, la teoría es, y bien importante, sí, lo que deben de tener las proyecciones es si lo que estamos estimando en el incremento del salario mínimo, pero tenemos áreas, regiones, que el salario de ingreso sigue siendo más alto que el mínimo. Entonces, puede ser que el salario de ingreso, no tengo aquí ahorita lo de Guanajuato en la vista, pero puede ser, ejemplo, como Nuevo León,
tú tienes tal vez ahorita el salario de ingreso, digo, ahorita no lo tengo a la vista, 400 pesos, y el salario mínimo va a llegar a 380. Pues, el salario de ingreso va a crecer tal vez 5, 6, 7, pese a que el salario mínimo esté creciendo 12. Sí, pero ahorita lo checamos. ¿Alguna otra duda o comentario? Con gusto. Ratificando, tenemos un reto muy importante como RHs. Resumen, plan integral de compensación. Entender que tenemos las variables muy agresivas del incremento al salario mínimo, pero no solamente es eso, el mercado está creciendo en la mayoría de los mercados que tenemos, algunos mucho más agresivos, entonces ciertos puestos se me hacen muy caros y difícil de encontrar. Y después, ¿qué pasa con aquellos que es mi carta reemplazo, alto desempeño? Entonces, bien importante esa estrategia que la tengan. Entonces, próximos eventos, era lo que comentábamos hace rato. Nosotros tenemos, le llamamos cada 6 meses un tour. El de enero le llamamos, yo tengo otros datos, y en este tour del segundo semestre presentamos los resultados por región y ahí ustedes pueden ver que a partir del 10 estaremos físicamente en estas diferentes entidades, terminando con una plática con un consolidado nacional el 27 de agosto. Entonces, bien importante que estén atentos, las invitaciones les llegan a través de las asociaciones donde están, etcétera, pero cualquier duda que puedan tener de su localidad, no duden en enviarnos una nota y con todo gusto les podemos ayudar. Ahí compartimos no solamente el número, sino también estas tendencias que estamos viendo en las diferentes regiones, recomendaciones, temas que van surgiendo en la parte legal laboral. Como sabemos, tenemos muchos retos en RH que no teníamos antes. Tenemos ley silla, tenemos el tema de lo de 40 horas. Créanme que se ha vuelto muy estratégico la chamba de RH. Entonces, los invitamos a que se anoten ahí para que puedan escuchar información relevante actualizada. Y la otra, pues si pueden ayudarnos ahí con la encuesta, con sus comentarios, pues como siempre tratamos de exceder expectativas, ver dónde podemos mejorar y agradecerles el que hayan estado aquí con nosotros en este webinar. Muchas gracias, que tengan bonito día.